Muy bien, ahora sí, ya vamos a iniciar. Buenos días a quienes se acaban de incorporar a esta sesión. Vamos a iniciar con la asistencia. Por favor, me colocan presente en el chat o puede encender su micrófono y decirme presente cuando escuche su nombre. Vamos a ver, María José Alvarenga Machado. Lucía Abigail Amaya Serrano. Presente. Ok. Maritza Isabel Andrade Benítez. Presente. Jennifer Michelle Asensio Castro. Presente. Luis Edenilson Batres Jiménez. Doris Noemí Chávez Arias. Claudia Lisbeth Chicas Campos. Presente. Okay. Noel Francisco Correa Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Lizeth Arely Díaz Reyes. Presente, Lic, buenos días. Buenos días, gracias. Andrea Michelle Escobar Contreras. Vivian Dayana Franco Mendoza. Julissa Margarita Fuentes Quintanilla. María Fernanda Galdame Guevara. Ashley Bisset Sí. Gómez Flores. Mande. Presente. Disculpe, es que ya Dígame. estábamos arribita, pero como no tenía problemas para ingresar, Escobar Contreras. Ok, permítame. Perfecto. Me quedé en Ashley Bisset, que me dijo presente. Ok. Juan Carlos Gómez Ganuza. Presente, Liz. Jocelyn Nicole Guevara González. José Alexis Guevara Rodríguez. Presente. Ok, gracias. Cristian Alessandro Guzmán Morales. Presente. Edson Clodoaldo Guzmán Pérez. Presente. Gracias. Lisbeth Aurora Hernández Amaya. Presente. Gracias. Angelina Carolina Hernández Martínez. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Gisela Hernández Portillo. Presente. Jennifer Lisette Hernández Serpas. Presente. Stephanie Marcela Hidalgo Lazo. Presente. Ok. Ebra Arturo Iglesias Cabrera. Presente. Daniela Judith Machado Núñez. Gabriela Beatriz Maravilla Cortés. Buenos días. Buenos días. Yo soy Jocelyn Nicole Guevara González. No pude decir presente cuando pasó la lista porque no me dejaba activar el micrófono. Ok, perfecto, ya le agregué a Jocelyn. Bueno, gracias. Bueno, Cristian Mauricio Martínez Martínez. Jessica Madaí Morales Ventura. Wendy Xiomara Moreno García. Hay alguien que me colocó presente en el chat. ¿Podría agregar sus apellidos, por favor? Porque no me aparece su nombre o su usuario. Solamente me aparece guest y los números. Entonces, por favor, solamente agreguen sus apellidos y yo lo voy a colocar. Ok, Moreno García. Perfecto. Patres. Ok, Luis, ya lo agregué.
Paola Gabriela Moya Méndez. Presente. Ok. Jancy Lisbeth Oliva Hernández. Franco Mendoza, ya lo agregué. Y vamos a ver, Oliva Hernández. Ortiz Najarro, Kenia Yesenia. Carmen Elena Ramírez Guandique. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Daniela Esmeralda Reyes Reyes. Jenny Alejandra Rivas Reyes. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. ¿Podrían hacerme el favor de verificar que su micrófono esté apagado para no hacer interferencia, para que los demás compañeros puedan escuchar bien, por favor? Diego Alberto Romero Membreño. Catherine Yolanda Salmerón Nolasco. Presente. Gracias. Sara Abigail Santos Vanegas. Gracias. Rosicela de Jesús Silva Trejo. Joel Enrique Ulloa Fuentes. Mariela Ivette Velázquez Avelar. Presente. Okay. Jennifer Julisa Vázquez Ventura. Carlos José Ventura Argueta. Presente. Okay. Norma Saraí Ventura Rubio. Presente. Perfecto. Y Ricardo Francisco Saldívar Escobar. Perfecto. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia? Yo, licenciada, acabo de entrar. Ok, sus apellidos. Romero Membreño, Diego Alberto. Perfecto. Ya lo agregué, Diego. ¿Alguien más que haga falta? Ok. Ya podemos iniciar entonces. La sesión de este día va a ser un poco más corta por el tema que vamos a discutir un poco, que vamos a ir hablando, que se va a desarrollar en esta sesión. Ya le puedo compartir la pantalla para que puedan ver las presentaciones. Se las voy a agregar a la plataforma para que ustedes las puedan descargar si así lo necesitan, porque básicamente es el mismo desarrollo del contenido de la semana. Lo que he hecho, a diferencia de lo que ustedes pueden ver en el documento de Word que les aparece en la plataforma, es únicamente agregar un par de datos. En este caso, les había agregado un video de YouTube a la presentación, pero posiblemente no lo escuchen. Por lo tanto, solamente me van a dar un segundo mientras busco ese video aquí en YouTube para que lo podamos ver. Y también lo otro es que les agregué, como el tema que vamos a desarrollar, partamos de este punto, es sociedad, poder y derecho. ¿Cómo se relacionan estos tres términos? Y vamos a ver al final de esta sesión si realmente puede existir una sociedad sin poder y sin derecho, o derecho sin que exista el poder y que no se pueda aplicar a la sociedad, y así vamos a ir viendo si estos tres términos pueden existir de forma separada o de qué forma se llegan a relacionar. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en esta sesión es precisamente cómo es que se da el desarrollo de estos términos dentro de nuestra sociedad actual. Y para esto también, al final, cuando veamos cada uno de los tipos de poder que han existido en la historia, vamos a ir viendo ciertas, digamos, historias que han sucedido, que son reales, para que ustedes vean cómo se muestra ese tipo de poder dentro de la sociedad. Ya lo vamos a ir viendo de manera más detallada. Para comenzar a poder hablar de este tema, vamos a ir viendo la relación que existe entre la sociedad, el poder y el derecho. Desde la sesión en la que estuvimos hablando de
la prueba diagnóstica en la cual yo les preguntaba si puede existir una sociedad o vivir en sociedad si no existen reglas, si no existe el derecho, si no hay leyes. Y creo que todos llegamos a la conclusión de que realmente el derecho es necesario. De alguna manera, lo queramos o no, lo aceptemos o no, muchas de las normas, de las leyes que nosotros tenemos actualmente vigentes, son necesarias para que podamos vivir en armonía dentro de la sociedad. También hablábamos de que el derecho es una forma de control social. Por lo tanto, nos permite poder conocer cuáles son los comportamientos rechazados, no deseables, que la misma sociedad nos está reprochando y aquellos que tenemos permitidos, aquellos que nos mandan a hacer algo. Por ejemplo, yo tengo permitido a vestirme como yo quiera. ¿Recuerdan el ejemplo que dábamos en la clase anterior? Yo puedo vestirme como yo quiera, porque es una expresión de mi individualidad, es parte de mi libertad, de mi derecho a poder decidir, siempre y cuando obviamente esto no pueda transgredir el derecho de otras personas. Como les digo, yo me puedo vestir como yo quiera, pero entonces no hay una norma jurídica que a mí me diga usted se debe vestir solamente de esta manera en tal fecha o tal día de la semana. No lo hay, por lo tanto, está permitido. Por ejemplo, también tenemos el caso de los impuestos. Como yo les decía, normalmente tenemos la idea, perdón, de que los impuestos los pagan los ciudadanos, es decir, a partir de los 18 años. Pero no nos damos cuenta que nosotros pagamos impuestos por cosas completamente sencillas y no lo notamos. Por ejemplo, si usted tiene un vehículo, si usted ya tiene 18 años y tiene licencia y tiene un vehículo, cada vez que usted va a colocarle combustible a este vehículo, paga un impuesto. Posiblemente usted no se haya dado cuenta o lo sepa, pero este es un impuesto que está desde el tiempo de la guerra. Porque lo que se busca o lo que se buscaba con este impuesto es poder contribuir a poder rehacer ciertas calles que precisamente por el tiempo de la guerra se interfirió de alguna manera en la comunicación de algunas calles con algunos lugares. Por lo tanto, se paga ese impuesto hasta la fecha. Lo que yo les explicaba también de los impuestos que pagamos sin darnos cuenta, por ejemplo, pónganse a ver, vayan a la tienda, compren un churrito del que ustedes quieran y se van a dar cuenta que ya trae el IVA incluido. Es decir, al momento en que usted paga este churrito que usted va a comprar, ahí ya está pagando impuestos. Y ahí no nos importa si usted es mayor de edad o no. El producto como tal ya tiene el impuesto incluido. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos rodeados de muchísimas normas jurídicas, de muchísimas normas que son parte del derecho, aplicamos ciertos contenidos de la ley y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por lo tanto, nos damos cuenta que dentro de la sociedad nosotros no podemos vivir sin derecho. Imagínense el caso que no existieran las leyes, que no existiera como tal el derecho, la ley, la norma, que le pudiera garantizar a usted sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, los derechos que tiene como ser humano y por la dignidad humana que tiene, pero que tampoco pudiera exigirle a alguien más estos derechos o estas obligaciones. Es decir, que usted le quisiera vender algo a alguien, entonces que esa persona no le pagara. O por ejemplo, que alguien lo estafara a usted. Si no tuviéramos estas normas que son parte del derecho, entonces ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo le podríamos exigir a alguien que haga algo o que deje de hacer algo si no existe en la ley? Entonces, como sociedad viviríamos en caos porque no tendríamos reglas o normas claras de lo que sí está permitido o de lo que no está permitido. Por lo tanto, esta es una forma en la cual nosotros podemos establecer qué es lo que nosotros como sociedad aspiramos a hacer o aspiramos a tener. Perdón. En clases anteriores estuvimos hablando de las concepciones del derecho en las cuales decíamos que hay ciertas concepciones en las cuales se separa a la moral, la política, la religión, los valores de lo que es realmente el derecho. Pero si nosotros nos ponemos a pensar qué sería del derecho tal cual como nosotros lo conocemos si le quitamos esta aspiración de justicia, de verdad,
de igualdad, de libertad, de dignidad humana, ¿qué sería el derecho si nosotros no protegiéramos todos estos valores que nosotros, como sociedad siempre aspiramos? Por lo tanto, todos estos valores, todas estas aspiraciones que tenemos como sociedad están garantizadas en la ley. Ahora bien, ¿cómo se relaciona entonces el concepto del poder? Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero nos damos cuenta de que al momento de aplicar el derecho, de crear el derecho, de poder establecer qué va a ser derecho o no, lo hace una persona en una posición de poder o con la autoridad suficiente para poder hacerlo. Para esto tengo que remitirme a la historia para que se entienda lo que quiero explicar. Si ustedes se dan cuenta, antes era bastante común las oligarquías, es decir, que habían familias reales, habían reyes, príncipes, condes, duquesas, etcétera, y aún en la actualidad existen estas figuras, pero son más como un carácter, ¿cómo decirlo? Como de apreciación nada más por parte de la sociedad. Por ejemplo, tenemos los reyes de Inglaterra, la reina Isabel, sus hijos que son los príncipes, etcétera, pero ellos realmente solamente son como una figura nada más que es de carácter representativo, porque realmente en ese país, en Inglaterra, ellos ya tienen cámaras, también tienen parlamentos que toman la decisión del país, pero en la antigüedad eran los reyes tal cual quienes tomaban las decisiones, quienes decían, esto va a ser ley, esto no va a ser ley. Ellos directamente aplicaban la ley, es decir, podían decidir si se le aplicaba una pena, o sea, si lo llevaban a la guillotina, a un calabozo, etcétera. Ellos por sí mismos tomaban estas decisiones. Por lo tanto, nosotros vemos que todo el poder estaba concentrado en una sola persona. De ahí que había uno de los reyes que era Luis XIV, me parece que decía, yo soy el sol. En el sentido, Luis XIV o Luis XV me parece, no tengo corroborado ese dato. Pero él decía que él era el sol en el sentido de que todo lo que sucedía en el lugar donde él estaba, todo giraba en su entorno. Él tomaba las decisiones, él decidía absolutamente todo. Por lo tanto, lo que interesaba en este caso era que el poder estaba concentrado en una sola persona. Luego, con diversas teorías del derecho y los cambios que fueron surgiendo en la sociedad después de la Revolución Francesa, etcétera, y de estas aspiraciones de igualdad, libertad, fraternidad, etcétera, en este caso lo que ellos buscaron era la división del poder. Yo sé que ustedes ya están familiarizados con la siguiente expresión y ahora cobra más sentido. Cuando nosotros, hablamos de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué se dan estos tres poderes o por qué se divide de esta manera? Bueno, esto viene desde la concepción o desde la idea de la división de los poderes del Estado. Es decir, que el poder no esté solamente en una persona, solamente en una familia, que podría ser la familia que reinaba en un cierto lugar geográfico, sino que se pudiera dividir en entidades interdependientes. Ojo con esto, no estoy diciendo que son independientes completamente entre sí, son interdependientes porque tenemos, por ejemplo, el poder legislativo, que es quien crea las normas. Este poder legislativo son los diputados, quienes tienen iniciativa de ley. En un primer momento son ellos precisamente quienes tienen únicamente el poder de crear o de proponer alguna creación de alguna ley, pero ya vamos a ver más adelante quiénes más tienen iniciativa de ley. Ellos son los encargados de crear la ley, de poder crear comisiones que van a discutir diferentes temáticas para la posible creación de una ley, de un decreto, etc. Luego tenemos el poder legislativo, el poder judicial, que se encarga de aplicar la ley, de aplicar las penas, las multas, las faltas, de aplicar directamente la ley, y de ahí viene todo el órgano judicial,
los juzgados, las cámaras, las salas, etc. Posteriormente tenemos el órgano ejecutivo, que es el encargado de gobernar. Y ahí tenemos al presidente y a sus ministros. Entonces, ¿cómo se relacionan estos tres poderes entre sí? Bueno, por ejemplo, vamos a ver más adelante, cuando veamos el proceso de creación de la ley, quiénes tienen iniciativa de ley. ¿De qué manera se van a relacionar estos tres poderes? Bueno, el presidente a través de sus ministros, ministro de Salud, de Educación, de Hacienda, de Seguridad, etcétera, tienen iniciativa de ley. Es decir, el presidente puede identificar una situación social, un fenómeno social que es necesario reformar o que es necesario crear una ley respecto de ese fenómeno o de esa situación, y a través de sus ministros puede solicitar o puede enviar se le llama pieza de correspondencia, que es básicamente un paquete en el cual se explica cuál es la necesidad de esa ley y cuál es la propuesta para la creación de esa ley, y luego se da todo el proceso de creación de la ley. Este tema lo vamos a dejar para verlo más adelante. Entonces, imagínense que la Asamblea Legislativa diga, sí, vamos a aprobar esta ley, nos parece bien, pasa por todo el proceso de creación y ya es ley de la República. Entonces, como ya es ley de la República, es necesario aplicarla. ¿Quién lo va a aplicar? El órgano judicial, a través de sus tribunales, de sus juzgados, de sus cámaras, etcétera. Por lo tanto, ustedes ven que existe una relación interdependiente entre estos tres poderes que se han dividido de esta manera, pero esto no significa que un poder va a tratar de manipular o convencer al otro para que haga algo. Su relación es independiente dentro de sus funciones, pero entre sí siempre existe una relación. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante, cómo se genera esta autonomía, esta interdependencia, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son las autoridades del frente de estos poderes, etcétera? Ahora bien, vemos la diferencia que existe entre cómo se administraba el poder antes y cómo se administra el poder ahora. Antes el poder lo tenía una sola persona o una sola familia, quienes eran quienes decidían sobre todo lo que sucedía en un lugar geográfico determinado o sobre ciertas personas que eran llamadas proletariados, que tenían un estatus económico diferente, un estatus social distinto, y cómo ellos que eran gobernados no tenían absolutamente nada que poder reprocharle al rey o a la familia que gobernaba. Y así hay diferentes modelos o estructuras sociales que a través del tiempo han tratado de gestionar de manera diferente el poder. Por ejemplo, hay lugares como en Asia que también tenían diferentes dinastías, que ellos eran los que tenían el poder. Por ejemplo, en España también hay reinados y en otros lugares de Europa. ¿Y qué es lo que nos tocó a nosotros como República de El Salvador? Bueno, ustedes saben lo que sucedió con la colonización, que fueron los reyes de España que mandaron a colonizar. Bueno, realmente esa no era la finalidad de la expedición, lo que buscaban eran las Indias, y al final lo que terminaron haciendo era evangelizando y colonizando América. Luego nosotros terminamos siendo una colonia de España, pero de algún modo logramos independizarnos y posteriormente se creó una república. Por lo tanto, nuestro modelo de gobernanza, o sea, de gobierno, es diferente a como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, a los reinados en España, etcétera. Por lo menos acá en El Salvador tenemos un presidente que es el que está al frente del órgano ejecutivo y que tiene ministros que se encargan sobre ciertos rubros o, como le llaman comúnmente, carteras de Estado. Es decir, tenemos salud, educación, hacienda, seguridad, turismo, etcétera, que se dedican a estos rubros para administrar de alguna manera los recursos del Estado para poder generar que pueda existir algún beneficio para la población a través de la gobernanza que se está gestionando a través del presidente.
Luego tenemos el órgano judicial y el órgano legislativo, que ya hablamos de estas dos figuras, pero básicamente así es como, se gestiona el poder en nuestro país actualmente. Pero vamos a regresar un poco a la idea inicial que teníamos, en la cual yo les decía que les voy a compartir la pantalla para que puedan ver un video, para que podamos compartir algunas ideas que podemos tener respecto de, permítanme, de la relación que existe entre el poder, el derecho y la sociedad. Así que les voy a compartir la pantalla, si me dan un segundo. Permítanme. Les voy a pedir que me hagan el favor de poder hacerme saber si pueden escuchar el video. Solo déjenme revisar algo, por favor. Permítanme. Ok, en teoría deberían escucharlo, pero ya le voy a dar play. Les agradecería mucho si ustedes me confirman, ya sea en el chat o a través del micrófono, si pueden escuchar el video. Si no, vamos a escucharlo de otra manera, ya les voy a explicar, pero por favor me pueden hacer saber si lo escuchan. El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a resumir el libro, que no comparto el estilo de gobernar que aconseja Maquiavelo, pero es importante. Ok, perfecto. Entonces lo voy a regresar para que podamos poner atención. No sé si alguno de ustedes ha leído este libro, pero nada más vamos a ver el video y vamos a comentar después cómo se relaciona con el tema de la sociedad, el poder y el derecho. El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a resumir el libro, que no comparto el estilo de gobernar que aconseja Maquiavelo, pero es importante saber que lo que él intentaba con este libro es desnudar la naturaleza humana. Siempre hay un lado bueno y un lado malo de una persona, y nosotros tenemos que aprender cómo defendernos y cuáles son las verdaderas intenciones de los que nos rodean una vez que nosotros llegamos al poder. Cito: un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de lo bueno, es inevitable que pierda entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. En palabras más sencillas, Maquiavelo nos dice que debemos aprender a ser malos, puesto que aquel que siempre es bueno termina perdiendo entre tanta gente que por naturaleza es mala. El mejor ejemplo de esto es Julio César, uno de los líderes romanos más conocidos de la historia militar y del Imperio Romano. Julio César fue muy generoso con Roma, dándole innumerables victorias y conquistando territorios nunca antes dominados, como los países ahora conocidos como Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Era amado por el pueblo y arriesgó su vida por los intereses y la gloria de Roma. Pero a Julio César se le olvidó una cosa muy importante, que el poder de Roma en aquel entonces recaía en el Senado, y ellos se sentían amenazados por la acumulación de poder que ya tenía Julio César. Temían que algún día regresaría de las Galias, ahora territorio francés, y se convertiría en emperador de la civilización más avanzada conocida por el ser humano hasta entonces. Una vez que regresó a Roma, como era de esperarse, se convirtió en dictador perpetuo y emperador de Roma. Sintiéndose amado por el pueblo, un día se dirigió al Senado sin guardaespaldas, la cual fue la oportunidad perfecta para que los senadores que conspiraban en su contra le pusieran una trampa, y una vez que llegó al recinto senatorial, Bruto y Casio lo acribillaron, dándole 23 puñaladas, y Julio César cayó muerto. La moraleja de esta historia es que hay que saber la naturaleza humana para poder defenderte de ella. Julio César bajó la guardia y caminó sin protección de sus soldados de confianza por creerse amado y respetado por el pueblo, lo cual fue utilizado por sus enemigos y le costó la vida. El segundo punto clave del príncipe es el siguiente. Cito: surge de esto una cuestión: si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es mejor ser temido que amado. La razón que Maquiavelo da en este punto es que los hombres tienen menos miedo en ofender a alguien que los ama que a alguien al que le tienen miedo, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres por naturaleza rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor, que es el miedo al castigo, no se pierde nunca. Singapur es un muy buen ejemplo de cómo el pueblo le puede temer al gobierno y a sus leyes, y como resultado tener uno de los niveles más bajos de criminalidad en el mundo.
donde existen castigos y multas severas por cosas tan burdas como no bajar la palanca del baño después de usarlo, tirar basura, cruzar la calle cuando no existe un señalamiento y la posesión de pornografía. En una ocasión, una mujer fue a visitar Singapur con motivos turísticos y cuando llegó a la aduana para revisar su pasaporte, el oficial de aduanas le preguntó que si estaba mascando goma de mascar. En efecto, sí lo estaba. Para su suerte, solo la hizo tirar la goma de mascar a la basura, pero si esto hubiera pasado dentro del país, habría sido castigada con una multa y una sentencia de hasta 1 año de cárcel. Obviamente no se necesitan tener leyes en donde los ciudadanos vivan con el temor de cometer una simple infracción, puesto que hay países como Suiza, donde muchas de las infracciones ya mencionadas anteriormente no son catalogadas como crímenes y a la vez es el país con menos criminalidad del mundo. Esto nos lleva al tercer punto más importante de este libro, que dice: los príncipes deben embarcarse en grandes proyectos y hazañas para aumentar su popularidad y su reputación. El motivo de estas hazañas es mantener en constante estupor a los súbditos y mantenerlos ocupados con el éxito de tus aventuras. De esa manera, no le das tiempo a los hombres de preparar alguna acción en tu contra. De aquí nació una de las frases más famosas que fue acuñada por los gobernantes romanos y que todavía hasta estas fechas es utilizada cuando se describe la manipulación de la gente. Al pueblo, pan y circo. En estos días no hay peleas a muerte entre gladiadores como las hacían en el Coliseo romano, pero existe el fútbol americano, el cricket, las olimpiadas y sobre todo el mundial de fútbol. Muchas de estas justas deportivas son utilizadas por los gobernantes para pasar leyes antipopulares, como por ejemplo subir los impuestos mientras la gente está ocupada viendo a la selección de su país jugar fútbol. Los gobernantes saben que mientras el pueblo está entretenido, ellos pueden crear leyes tras bambalinas que los benefician y que a la vez afectan a la sociedad. Esto nos lleva al punto final de este resumen animado que dice: el príncipe deberá escoger a buenos consejeros y evitar a los aduladores. Este es uno de los pocos consejos de este libro en los que estoy de acuerdo con Maquiavelo y que todo líder inteligente debe de seguir. Y es que si quieres ser el mejor líder del mundo, siempre debes de rodearte con gente más inteligente que tú. Los más famosos gobernantes, generales y emprendedores han convertido de su equipo parte fundamental en la toma de decisiones que los llevaron al éxito. Un buen ejemplo para describir este punto es Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Lo que ayudó a Facebook en convertirse en el gigante que es ahora fue gracias a Sean Parker, quien, apoyado de toda la experiencia que había adquirido cuando creó Napster, le dio los mejores consejos a Mark para hacer crecer Facebook y también le ayudó a convencer a muchos inversionistas para que invirtieran millones de dólares. Otro ejemplo es Steve Jobs. Steve Jobs no sabía absolutamente nada de programación, pero su socio fundador, Steve Wozniak, fue el cerebro y la pieza fundamental del desarrollo de la computadora Apple II. En una ocasión, ellos tuvieron una discusión donde Wozniak le reprocha a Steve Jobs: no sabes escribir código, no eres ingeniero, no eres diseñador, no sabes clavar un clavo. ¿Cómo es posible que 10 veces al día lean todos lados: Steve Jobs es un genio, ¿qué es lo que sabes hacer? Y Steve Jobs le contesta: yo soy el director de la orquesta y tú eres un músico. Y esto fue El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Si te gustó este video. Muy bien. Como pudieron escuchar, este es el resumen de uno de los libros que ha sido bastante famoso y que les recomendaría que lean, porque precisamente este libro del Príncipe de Maquiavelo resume bastante bien aspectos que tienen que ver con la administración del poder para crear derecho y de alguna manera poder mantener a la sociedad en armonía. Maquiavelo escribió esta carta al príncipe, al futuro rey que iba a entrar, porque lo que él quería era mantener a las personas o que pudiera gobernar de alguna manera a las personas. Por lo tanto, lo que le recomendaba era que era mejor que le temieran a que lo quisieran como un rey, porque como lo vimos en el video, era mejor ser temido porque era menos probable de que pudieran hacer algo negativo contra él a ser amado. También en el libro hay una parte que dice: debéis pues saber que hay dos modalidades de combate, con las leyes y con la fuerza. La primera es propia del hombre y la segunda es propia de las bestias. Mas al no ser a menudo suficiente la primera, es menester recurrir a la segunda. El príncipe requiere, por tanto, saber usar bien de la bestia y del hombre, y eso de manera asolapada enseñaron a los antiguos autores. Entonces, él explica algunos ejemplos como podría ser Aquiles y Quirón, en el cual era mejor poder gobernar por la fuerza, es decir, utilizar el poder y toda la autoridad
para lograr el fin que quería cometer, es decir, mantenerse al frente. También poder entender que el poder debía ser administrado únicamente por él, que él debía ser la figura de autoridad. Entonces, vamos a ir avanzando un poco en el contenido, ya que hablamos sobre todo de este libro como una representación de cómo se ve el poder históricamente. Luego tenemos, en el caso de la definición que vamos a comprender como sociedad, creo que ustedes también ya tienen una idea básica y también la van a ver en la materia de sociología. En este caso entendemos la sociedad como una reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo leyes comunes. Y esto lo dice Émile Durkheim, que me imagino que es uno de los autores que ustedes van a ver en sociología. En todo caso, Émile Durkheim lo que nos menciona es una reunión permanente de personas, porque hace muchos años dejamos de ser nómadas y nos asentamos en un lugar para poder crear sociedades, para poder crear grupos de personas que deben y tienen que interrelacionarse entre sí. Cuando ustedes me mencionaban algunos de los conceptos de derecho que tenían, que habían investigado, hablábamos de que el ser humano por naturaleza es un ser social. Por lo tanto, lo queramos o no, tenemos que interrelacionarnos con otras personas. Pero toda esta relación se da bajo leyes comunes, bajo aquellas leyes que entre todos nosotros consideramos que son las más adecuadas para mantenernos en armonía. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en lo siguiente? ¿Quiénes son los que crean las leyes? No somos exactamente todos nosotros que vamos allá a la Asamblea Legislativa y decimos, miren, quiero que esto sea una ley. No lo hacemos de esa manera. Nosotros hemos nombrado representantes, que son los diputados de la Asamblea Legislativa. Periódicamente se elige por votación popular quiénes son las personas que nosotros queremos que nos representen. Nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras problemáticas, son los diputados quienes crean estas leyes. Por lo tanto, esta es la importancia que tiene saber elegir buenos representantes. Ya sea que lo representa, por ejemplo, por el partido político, usted considera que estas son que esta es la razón por la que usted va a votar por estas personas, o si lo quiere hacer directamente por el candidato, porque sus propuestas personales, porque su, no sé, por ejemplo, su forma de poder expresar ciertas propuestas le parece conveniente, le parece correcta, entonces usted va y vota por esta persona. Entonces ellos, al ser los elegidos por el pueblo, y me remito al artículo 86 de la Constitución, que dice, el poder reside en el pueblo. Punto y seguido. Ahí no hay condiciones, no hay más, digamos, no hay ningún pero respecto de cómo se va a administrar este poder por parte del pueblo. Lo que sucede es que nosotros hemos cedido parte de esta representación a los diputados de la Asamblea Legislativa, que son ellos quienes van a crear estas leyes. Ahora bien, vamos entonces a la parte de la creación de leyes. No son leyes antojadizas, no son leyes que hoy se me ocurrió que vamos a cobrar más impuestos, que hoy se me ocurrió que vamos a crear tal ley porque me conviene. Son leyes que en teoría, y lo repito, en teoría, deben ser pensadas, discutidas y que se debe buscar la manera de que puedan resolver una problemática social de manera urgente o aquello que sea relevante socialmente. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos la labor que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa al momento de la creación de una ley. Lo discuten en comisiones y posteriormente generan esta propuesta al Pleno para que se pueda discutir, para que los 84 diputados de la Asamblea puedan votar y si existe una mayoría que se llama mayoría simple, dependiendo también de la ley o de la reforma que se busque, esto lo vamos a ir viendo más adelante en el proceso de formación de la ley, para que ellos puedan decidir si se hace esta reforma o si se hace la creación de esta ley. Por lo tanto, estas leyes deben ser comunes. Recuerden que estas 84 personas, que son los diputados, representan fracciones del pueblo, diferentes corrientes de pensamiento, diferentes sectores de la población,
diferentes departamentos o en este caso parte del territorio salvadoreño que ha sido elegido de forma popular. Puede que nosotros no estemos de acuerdo con la mitad de los diputados elegidos, con todos los diputados elegidos, o que no estemos de acuerdo con las leyes que se vayan creando. Pero recuerden que como hemos elegido de forma democrática, en teoría, esto es lo más beneficioso para la sociedad. Por lo tanto, nos guste o no nos guste la ley que se ha creado, la tenemos que cumplir. Porque precisamente esta es la finalidad de la ley y del derecho, que al momento en que se crea la ley, en que se crea parte del ordenamiento jurídico, nosotros nos debemos someter. Como sociedad, esa es la función que nosotros tenemos. Además de elegir los representantes, que es un derecho y un deber, ir a votar, pero también tenemos que someternos a las decisiones que se tomen como sociedad, en el entendido de que se ha elegido tanto a los diputados, que son las autoridades que están facultados y legitimados para poder tomar estas decisiones, como a las leyes que se crean. Nos tenemos que someter a estas leyes porque lo que se busca es un bien mayor. Son intereses sociales que todos debemos cumplir. Entonces, entendemos también otra definición de sociedad, tenemos la de Max Weber, que también es otro precursor de la sociología, y sé que ustedes lo van a ver en la materia de sociología, que entiende la sociedad como un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, porque no podemos vivir de manera aislada. Aunque lo intentemos y seamos autosuficientes, digamos, de alguna manera no podemos vivir aislados. Entonces, todo esto está estructurado en campos definidos de actuación en los que se regulan procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto, entre otros. Hay que tomar en consideración que Max Weber tiene una postura bastante definida dentro de la sociología, ustedes lo van a ver allá, no voy a tocar mucho este tema, pero para él es importante comprender que el conflicto tiene un elemento sumamente importante para la creación de lo que somos como sociedad. Por lo tanto, dentro del conflicto debe existir autoridades que obviamente ejercen cierto poder sobre los demás para poder solucionar estos conflictos que se den en la sociedad. Por lo tanto, como sociedad, sí o sí, debemos tener leyes, debemos tener normas, un ordenamiento jurídico, pero también el ejercicio del poder. Esto ya lo vamos a ir viendo, permítanme. Bueno, después de esto de diapositiva vamos a ir viendo un poco sobre la definición del poder y cuáles son las características más importantes y cómo se relaciona con la sociedad y con el derecho. Entonces, la sociedad la entendemos como si fuera una construcción ficticia, como un constructo, que permanentemente se está formando. Como se los mencioné anteriormente, la sociedad es cambiante. Tenemos unas relaciones dinámicas que vamos mejorando, que vamos cambiando, progresando nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra forma de generar ingresos, nuestra forma de ver la vida va siendo diferente a lo largo de los años, porque nuestras necesidades van cambiando, nuestra forma de pensar, de educarnos es diferente. Por ejemplo, no podemos hablar de que la educación y nuestra forma de vida en el año 2022 es la misma al año 1950 y ustedes me van a decir, pero mire, Lick, eso es bastante obvio. Claro, lo que les trato de decir es que mientras más tiempo pasa, de aquí a 5 años, puede ser que nuestra sociedad también tenga diferentes necesidades. Dentro de 10 años seguramente va a ser así. Hace 5 años, hace 10 años atrás, posiblemente nuestra forma de ver las cosas era un poco distinta y ha cambiado al paso del tiempo. El ejemplo que yo les había puesto en clases anteriores era que tenemos el caso de la Constitución de la República de El Salvador, que nos dice, por ejemplo, la inviolabilidad de la correspondencia. En este caso, lo que buscaba el legislador, en este caso el constituyente, que así se le llama, el constituyente lo que buscaba era
poder hacer entender que todo paquete o carta, todo aquello que constituye correspondencia, no podía ser abierta por absolutamente nadie, a menos que tuviera una autorización judicial para poder hacerlo. Es decir, el paquete que llega a su casa, que le llega en correo de El Salvador, una carta, un telegrama, etcétera, que le llegara, nadie podía abrirlo, porque esto era una violación a su intimidad, a su derecho de intimidad. Pero ¿qué pasa? El constituyente en ese momento, en el año 1983, perdón, no pudo prever, no pudo ni siquiera pensar en la idea de que podía existir las redes sociales. Por lo tanto, imagínense que a usted le llega un mensaje, un inbox ahí en Facebook, en Instagram, en alguna red social, la que usted utilice. Entonces, de pronto, usted deja desbloqueado su teléfono y alguien, puede ser su novio, su novia, su mamá, su hermano, su primo, quien quiera que esté ahí, ve que le llega un mensaje en WhatsApp. No tendría por qué revisar su inbox, su mensaje, porque esto es entendido como correspondencia. Ahora bien, las redes sociales tienen un mecanismo diferente, porque no es una carta sellada que le llega a la puerta de su casa, es que en su dispositivo móvil le llega un mensaje que fácilmente baja la bandeja de notificaciones y ahí puede leer el mensaje. Entonces, la manipulación o la disposición que ahora tenemos de la información es distinta, se gestiona de manera diferente. Y como les menciono, el legislador no pudo prever en ese momento histórico en la existencia o la forma en cómo se iban a desarrollar las redes sociales. Por lo tanto, ya es necesario ir entendiendo que como sociedad permanentemente vamos cambiando. Nuestra forma de vivir es diferente, nuestra forma de ganarnos la vida es diferente. Por ejemplo, lo que yo les decía, en el año 1950, existían más oportunidades de trabajo, pero lo que se ganaba era menos y ahora hay menos oportunidades de trabajo y lo que se gana es el salario mínimo, que apenas y con este salario mínimo se puede comprar ciertos elementos de la canasta básica, apenas y se puede suplir la canasta básica para un mes. Por lo tanto, vemos que como sociedad hemos avanzado muchísimo, pero también hay situaciones que no nos permiten poder avanzar en una forma positiva. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo importante acá es comprender que nos estamos autotransformando sin quererlo, sin buscarlo. Cada día tenemos relaciones diferentes, nos relacionamos más bien de forma diferente. Se introducen nuevos elementos a la sociedad que nos permiten ir cambiando, que nos permiten irnos transformando como sociedad misma. Por lo tanto, nuestras necesidades individuales, pero también como grupo, son distintas. Por eso decía Platón que la sociedad es un medio de vida natural del ser humano. O sea, no podemos vivir si no estamos en sociedad. Y nos dice Augusto Comte, que también él es uno de los precursores más importantes de la sociología, que la sociedad es un grupo de personas que en conjunto funcionan igual que un organismo, empezando por definir sus creencias, su espíritu y llegando a la madurez, es decir, a un estado positivo. En el sentido, o ellos lo ven de una manera en el cual es necesario poder vivir en sociedad, es necesario que nosotros podamos funcionar. Por ejemplo, aquellos que crean las leyes, aquellos que la aplican, nosotros como sociedad, los ingenieros, los arquitectos, nosotros como abogados, los médicos, cada uno tiene una función dentro de la sociedad y nosotros funcionamos o tratamos, esa es la aspiración, de funcionar como un relojito suizo, es decir, que cada quien sepa su función, administre de manera correcta y ética su función dentro de la sociedad, como administrados, como entes de autoridad, como entes o autoridades que administran el poder. Todos tenemos una función dentro de la sociedad. Por eso es que hablábamos de que nosotros nos vamos cambiando porque posiblemente nuestras creencias sean diferentes. Por ejemplo, lo que ya hemos hablado en clases anteriores, y creo que alguien de este grupo me lo mencionaba, si no, pues creo que fue del otro grupo al que le doy introducción,
que mencionaba, por ejemplo, que como sociedad ahora para nosotros es normal la idea de los matrimonios igualitarios, aunque no los tenemos regulados aquí en nuestro país. No sé cuál sea su postura respecto a este tema. Sin embargo, para nosotros como generación es un poco más normal hablar sobre la comunidad LGBT. Pero para las generaciones anteriores, para personas mayores, digámoslo de alguna manera, para ellos no es normal, de alguna forma, porque ellos fueron educados de una manera diferente, más conservadora, con ideas distintas, porque como sociedad, como les digo, lo aceptemos o no, sabemos que existe la comunidad LGBT. Sabemos que si vemos a dos hombres o dos mujeres de la mano, de alguna manera la homosexualidad existe. A diferencia de como pasaba antes, que las personas ocultaban a contra viento y marea la homosexualidad, y es más, estas personas se casaban, tenían familias y tenían relaciones paralelas con otras personas porque no podían hacer estas relaciones públicas. Y ahora para nosotros, como les digo, lo compartamos o no, pero sabemos que la homosexualidad existe de alguna manera y que como sociedad, pues ya de alguna forma, algunos grupos lo van aceptando y lo ven como una situación que hay que respetar, que seguramente no es algo que compartan, pero que lo respetan porque es algo que directamente no nos afecta. Pero como les menciono, son creencias, son ideas, son aspiraciones que como sociedad vamos teniendo. Vivir en armonía, pero entendiendo que como sociedad vamos cambiando. Vamos a ir avanzando un poco para que tratemos de ir tomando lo mejor del tiempo para poder avanzar. También tenemos que el aumento de la división y diferenciación social hace necesaria la aparición de grupos encargados de organizar y dirigir la compleja realidad social. Aunque no lo veamos o no lo creamos de esa manera, pero nuestra sociedad es bastante compleja. No podemos decir que tenemos todo resuelto. Y por eso yo les preguntaba, ¿será posible que en nuestra sociedad ya todo está regulado? ¿Ya tenemos normas jurídicas sobre absolutamente todo lo que pasa? Y decíamos que no, que tenemos regulado todo aquello que es jurídicamente más relevante. Pero también hay cuestiones en las cuales posiblemente por ser muy conservadores, posiblemente porque no se ha dado la oportunidad de manera adecuada para crear estas leyes, no se ha dado. Por ejemplo, en el caso tan polémico de los abortos, la oportunidad la hemos tenido. Por ejemplo, con el caso de Beatriz, no sé si ustedes lo recuerdan o han escuchado sobre este caso de esta mujer que tenía lupus, y esta mujer lo que sucedía era, permítame. Lo que sucedía, perdón, con esta mujer es que ella tenía lupus y ella estaba embarazada, y esto ponía en riesgo su vida, y además este bebé tenía un problema. Tenía un problema hidroencefalia tenía, perdón. Por lo tanto, la vida de este bebé, aunque naciera vivo, era inviable. Por lo tanto, se tenía que decidir entre la vida del bebé o entre la vida de la madre. Esta sentencia, que la conoció la Sala de lo Constitucional, al final hace un abordaje en el que habla de la libertad de la mujer sobre su cuerpo, sobre la salud, la importancia que tiene proteger la vida del feto durante el embarazo, etcétera. Pero al final nos termina diciendo, no, no vamos a permitir el aborto. Tampoco sé cuál es su postura, cuál es la postura que ustedes tienen. Permítanme, por favor. Ok, disculpen. No sé cuál es la postura que ustedes puedan tener acerca del aborto, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Posiblemente sea un tema que hablemos un poco más adelante sobre las leyes, la creación de las leyes y la importancia que tienen. Pero lo que yo les quiero hacer ver en este sentido es que muchas veces se ha discutido este tema en el Pleno, porque lo que nosotros vemos es que no es necesariamente admitir que debe existir el aborto, sino que lo que nosotros debemos verificar es que si existe la manera de poder regularlo. Permítanme.
Ok, disculpen la interrupción, pero creo que van a necesitar el aula. Pero bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces les decía sobre este caso de Beatriz que en muchos países ya se ha permitido, por ejemplo, el aborto, pero solo en casos que ya taxativamente la ley ya lo establece. Por ejemplo, que esté en riesgo la vida de la madre o la vida del feto, cuál de los dos se va a decidir. Si, por ejemplo, la vida del feto es inviable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si es un aborto necesario, porque si no se pone en riesgo la salud específicamente del bebé, porque por ejemplo tiene el cordón alrededor del cuello, etcétera. Muchos otros casos, pero que ya debe ser establecido de manera así, explícita. Por lo tanto, vemos que no es precisamente que se necesite el aborto y que diga, mire, todas las personas pueden abortar. Vamos a analizar más adelante el caso de Argentina y la forma en cómo ellos lo han regulado para que veamos cómo se puede crear una ley y qué factores se deben tomar en cuenta, para la creación de una ley. Regresando al punto importante acá, es que vemos que como sociedad tenemos una realidad compleja que debemos ir normando, que hay cuestiones que nos gustan, que no nos gustan, que ya están contenidos en la ley, pero que de alguna manera nosotros debemos pensar y replantearnos si debemos o no regular una situación y de qué manera lo debemos hacer. En muchas ocasiones, hasta el lenguaje, hasta la forma en cómo se redacta una ley es sumamente importante. Por ejemplo, en los casos de los delitos penales, tenemos el del homicidio, dice el que matare a otro. Aquí no dice el hombre que matare a otra persona, la mujer que matare a otra persona, dice el que matare a otro, porque lo hace de una manera que no es, digamos, que es impersonal, pero que habla de un individuo que le quite la vida a otra persona. Entonces, acá el resultado que nos va a interesar es que haya una persona que haya perdido la vida. Por lo tanto, el homicidio es básicamente eso. La conducta reprochable es quitarle la vida a otra persona. Ustedes más adelante van a ver materias relacionadas con penal, pero lo que me interesa no es explícitamente el contenido penal, sino es el hecho de cómo se utiliza el lenguaje para poder crear una ley, porque la realidad que nosotros hemos visto es que es reprochable que se mate a otra persona. Por lo tanto, tenemos que para poder normar o dirigir esta realidad tan difícil y tan compleja que tenemos, es necesario que haya una, aquí nosotros lo llamamos clase dirigente, porque era quien administraba anteriormente el poder, pero dependiendo de la conformación social que tengamos en cada país, dependiendo de eso va a ser la conformación del poder. Por ejemplo, lo que yo les decía aquí en El Salvador, tenemos un presidente, tenemos ministros, tenemos alcaldes de cada uno de las municipalidades. ¿Qué más? Tenemos un órgano judicial, tenemos un órgano legislativo y otras autoridades, fiscalía, tenemos procuraduría para los derechos humanos, etcétera. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de México, que está bastante cerca, digamos, dentro del, ¿cómo decirlo? Geográficamente está cerca, pero ellos, su conformación es diferente. Yo sé que ustedes han escuchado hablar un poco sobre la conformación de México, en el cual está formado por estados confederados, es decir, se forma una federación. Cada estado tiene leyes independientes a otros estados, pero México tiene leyes federales. Por lo tanto, esas tienen una aplicación superior y que van a regir a todo México. Lo mismo pasa o algo parecido pasa en Estados Unidos. Cada estado tiene leyes independientes entre sí. Por eso vemos que hay estados donde es permitido el uso de armas y en otros estados no. En algunos estados es permitido el matrimonio homosexual, el aborto, la adopción de personas de la comunidad LGBT, etc. Y en otros no. Pero hay leyes superiores que son leyes federales o como ellos lo llaman, hay un nombre en específico que es enmiendas, que de alguna manera rigen a todos los estados de forma general.
Por lo tanto, la conformación del poder va a variar dependiendo de cómo se vaya a organizar el Estado, de la estructura social en cómo está organizado el Estado. Por lo tanto, el poder está administrado de diferentes formas. Tenemos acá, por ejemplo, que en el entramado social se va a jerarquizar a los individuos en distintos grupos sociales, con distintos grados de poder. Por ejemplo, históricamente eran tomados de esta manera. Tenemos primero a los ciudadanos, tenemos posteriormente a los soldados, tenemos después a los funcionarios y finalmente a los jueces. Todo esto porque llegar a la mayoría de edad, y ser ciudadanos no era cualquier cosa. Si retrocedemos un poco a la antigua Grecia, aquellos que eran ciudadanos tenían un estatus diferente a los demás, porque para ellos ser parte de la metrópoli, ser parte de esta ciudadanía no era cualquier cosa, o sea, tenía una connotación bastante importante. Luego estaban los soldados, que eran los que servían al poder, y finalmente tenemos a los funcionarios y a los jueces, que no es porque tuvieran un menor poder, sino que ellos dependían directamente de la autoridad superior, por ejemplo, de los reyes, etcétera. Si es que existían estas figuras en ese momento. Entonces vemos, perdón, creo que este se repite, vemos que es entonces donde le damos esta importancia que tiene al poder para poder administrar el derecho. Por eso decimos que todo poder implica la correlación de las fuerzas determinada en distintos grupos o individuos que entran en relación, pudiéndose correlacionar, estar más o menos equilibrada o con el predominio sobre los demás. Lo que se busca con este poder básicamente es ejercer cierta influencia, cierta autoridad sobre los demás. Entonces, este término de poder de alguna manera abarca diversas significaciones que explican los diferentes tipos de relaciones sociales entre los individuos. Es decir, dependía mucho también de los diferentes estratos sociales o grupos sociales. Por ejemplo, aquellas familias que tenían cierto grado de estatus económico, era diferente el trato que podían recibir o ellos tenían cierta influencia sobre las leyes que se iban a crear, a diferencia de lo demás del proletariado, que ellos no tenían ni voz ni voto y que ellos eran únicamente los administrados, los que recibían las órdenes o recibían toda la autoridad y el poder. Entonces, vamos viendo que para que pueda existir esta idea de la gestión del poder, o que para que podamos decir que el poder sea considerado como correcto o adecuado, debe tener una connotación importantísima, que es la legitimidad. Es decir, el poder debe estar legitimado. ¿Pero qué es la legitimación? Esto implica un reconocimiento o la aceptación por parte de los gobernados con el fin de que pueda ser aceptado o consentido de buen gusto por todas las personas. Lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, nosotros elegimos a los diputados para que ellos creen las leyes. Nosotros elegimos al presidente, nosotros elegimos al alcalde del lugar donde vivimos. Pero, ¿qué es lo que lo legitima a él o a estas personas? Es el reconocimiento o la aceptación. Es el hecho de que nosotros votamos de forma popular y que a través de la democracia nosotros hemos acordado que quien tenga la mayor cantidad de votos va a ser la persona que va a gobernar o quien va a ser elegido para este puesto de autoridad. Por lo tanto, si ustedes van viendo cuando se dan las elecciones que sacan las papeletas y se va haciendo el conteo de los votos, esta es una manera de poder asegurar el reconocimiento de la aceptación, es decir, la legitimidad de esta persona para ejercer ese cargo. ¿Qué legitima a un presidente para tener la autoridad de tener, digamos, el poder o tener esta gestión sobre todo el país? Bueno, él fue elegido por voto popular porque así lo establece la Constitución de este país. Y así podemos ver ejemplos de otros países, que entran al poder a través de golpes de Estado.
Por eso es que se dice que son ilegítimos, porque no han entrado por votación popular. No es esa la manera en que se ha establecido dentro de la misma Constitución de la República que están legitimados para ejercer el poder. Por eso otros países no reconocen la legitimidad de esta persona como autoridad, en este caso como presidente de la República. Hemos visto muchos casos como, bueno, ahí se los dejo para que ustedes puedan hacer memoria respecto a algunos casos que tienen que ver con esto, con golpes de Estado, con fraudes, que de alguna manera no se reconoce que esta persona haya sido elegida de forma legítima, que su reconocimiento no pueda ser aceptado porque no es el mecanismo que se explicó o que se debió llevar a cabo para poder ser elegido en el poder. Pero ¿cuáles son los elementos que se deben tomar en consideración para la conformación del poder? Tenemos 3 elementos. En este caso es la fuerza, es decir, la capacidad que tiene el actor para obligar que otros le obedezcan. Puede ser de buen gusto, es decir, que nosotros sabemos que existe una ley que aunque no nos guste, pero bueno, hay que cumplirla. Nos guste o no nos guste, la tenemos que cumplir. Pero la idea es esa, que se pueda dar cumplimiento a la ley, o sea, obedecer a la ley, aún en contra de mis intereses o de mis creencias. También tenemos la influencia, que es la capacidad que tiene esta persona para poder persuadir, convencer o movilizar el apoyo del mayor número de ciudadanos. Esto lo vemos de manera muy notable al momento de las candidaturas para un puesto dentro del Estado, puede ser presidente, alcalde, diputado, etc. En las campañas que realizan en estas candidaturas, la forma en cómo tratan de convencer, de persuadir a las personas para que voten por ellos. Esto es parte de lo que implica el poder. Tener la capacidad de influir, de ganarse el voto de las personas. Y también tenemos la autoridad. En este caso constituye el poder de la convicción, es decir, que los demás crean en esta persona porque es una figura de autoridad, porque esta persona tiene el poder. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el contenido que ya está en el documento de Word, que está ahí en la plataforma, sobre los tipos de poder. Pero ¿cómo quiero explicarles estos tipos de poder? No es solamente haciendo una definición. Para esto, busqué ciertas historias reales, porque ustedes lo pueden verificar, pueden buscar en Google todas estas historias reales que se han dado a lo largo de la historia de diferentes países, que son ciertos ejemplos de poder. Por ejemplo, tenemos el poder carismático, el poder coercitivo, el poder experto, etcétera. Pero he buscado estas historias para que ustedes puedan ver cómo se dieron. Y si ustedes me dicen, pero mire, el poder carismático no existe. Bueno, vamos a ir viendo cómo es que se ha dado. Todas estas historias ustedes las pueden encontrar en un libro que se llama Las 48 Leyes del Poder. Pueden buscarlas ahí y se van a dar cuenta que todo esto que les voy a comentar es completamente cierto. Se las voy a leer rapidito y les pido disculpas porque la diapositiva está muy cargada. Yo sé que tal vez ustedes por la letra súper chiquitita no la pueden ver, pero se las he dejado así para que podamos colocar una sola historia en una diapositiva. Pero yo se las voy a leer, no se preocupen, para poder explicar cada uno de los tipos de poder. Y ya con esto finalizaríamos la clase y solamente me quedaría explicándole la actividad que vamos a hacer en la clase presencial. Tenemos entonces el tipo de poder que es el coercitivo o el poder de castigar. Esta es la capacidad de que alguien haga algo aún en contra de su voluntad y basado en el miedo a las consecuencias. Es decir, este es el poder basado en la fuerza. Esto sobre todo nosotros lo podemos ver en las guerras. Al momento en que queremos, o al menos uno de los grupos quiere, que el otro se pueda hacer sumiso o pueda perder la batalla para poder aumentar el poder, para quedarse con un territorio, para ganar una batalla, etc. Pero tenemos la siguiente historia, que es la que puede ilustrarnos sobre el poder coercitivo y el poder de castigar.
que es en marzo de 1916, Pancho Villa atacó el poblado de Columbus en Nuevo México. Recuerden también que parte de Estados Unidos, o de lo que ahora es Estados Unidos, es porque supuestamente ustedes pueden ver diferentes documentos en los cuales se considera que todo esto era parte de México y que Estados Unidos se quedó con estas tierras. Hay que tener esto en mente. Entonces, la gente de Pancho Villa mató a 17 estadounidenses entre soldados y civiles. El presidente Woodrow Wilson, como muchos de sus compatriotas, había sido admirador de Villa y ahora, sin embargo, consideraba que era un bandido que debía ser castigado. Entonces, los asesores del presidente Wilson lo instaron a enviar a las tropas a México para poder capturar a Villa. Para una potencia como Estados Unidos, pues consideraba que no contraatacar a este ejército que había invadido el territorio sería una terrible señal de debilidad. Además que muchos estadounidenses consideraban que el presidente Wilson era muy pacifista. Esta posición que muchos no aceptaban, no les gustaba la idea de que el presidente Wilson era muy pasivo, o sea, no tomaba acción y dejaba que las cosas solamente sucedieran. Entonces esperaban que él tuviera una respuesta a la violencia, es decir, el presidente debía demostrar sus agallas y su hombría ordenando el uso de la fuerza, a pesar de que él era admirador de Pancho Villa. Entonces, la presión que existía sobre el presidente Wilson fue muy fuerte y antes de que hubiese pasado un mes y con la aprobación del gobierno del presidente Carranza, que era el presidente de México, envió un ejército de 10,000 soldados a capturar a Pancho Villa. A aquella acción se le llamó Expedición Punitiva y estaba liderada por John Pershing, que había derrotado a la guerrilla de Filipinas y a los indígenas del sudeste de Estados Unidos. Sin duda, Pershing podría encontrar y someter a Pancho Villa. Esta era la única misión que tenía esta expedición, poder encontrar y someter a Pancho Villa. Entonces, toda esta expedición se convirtió en una noticia sensacionalista y gran cantidad de periodistas de Estados Unidos siguieron toda esta expedición hasta el lugar donde estaban sucediendo los hechos y la campaña, según escribían, pondría a prueba el poderío de Estados Unidos. Y los soldados estaban equipados con armamentos más modernos, con comunicación por radio, que para aquellos tiempos era una gran cosa. Y tenían el apoyo de reconocimiento aéreo, es decir, tenían ventaja respecto de del grupo que acompañaba a Pancho Villa. Pero durante los primeros meses, las tropas se dividieron en pequeñas unidades para poder rastrillar todo el agreste terreno del norte de México hasta dar con Pancho Villa. Pero el problema es que Villa continuó jugando ahí al gato y al ratón con las tropas de Pershing. Entonces el pueblo estadounidense comenzó a considerar que aquello no era más que una burda farsa y hasta comenzó a admirar más a Villa. Es decir, el mismo pueblo estadounidense estaba admirando a Villa la manera en que podía burlar al ejército estadounidense y sentían que cierto respeto por eludir a estas fuerzas que era Estados Unidos, que supuestamente era mucho mejor, o sea, era superior. Y en enero de 1917, Wilson ordenó poner fin a la retirada de Pershing. Mientras las tropas regresaban a su país, las fuerzas rebeldes lo persiguieron y lo que obligó a Estados Unidos a utilizar aviones militares para proteger la retaguardia. Es decir, no era solamente que retiraron las tropas de Pershing, sino que también México, es decir, todas las tropas que estaban con Pancho Villa comenzaron a atacar. Ahora era la expedición punitiva quienes recibirían el castigo al verse forzada a la retirada y no poder haber sido algo más humillante. Entonces, ¿cómo tenemos un poder coercitivo o poder de castigar acá? Como esta expedición punitiva no logró el cometido, la única misión que tenían, que era encontrar y poder someter a Villa, entonces ahora el castigo lo iban a recibir ellos. Ya su objetivo no era Pancho Villa y el grupo que lo acompañaba, ahora era la expedición punitiva.
Entonces, de alguna manera, perdón, el poder se manifestaba en querer castigar a este grupo por no lograr su cometido y por humillar al ejército de Estados Unidos. Luego tenemos otro tipo de poder que es el poder de premiar o de gratificar. Es la capacidad de que alguien haga algo motivado por la gratificación del incentivo. Tenemos la siguiente historia, que era que en el nuevo gobierno, el directorio asumió el poder. No se trataba, sin embargo, de un movimiento jacobino, sino del sector moderado, más moderado que el gobierno que había reinstalado el terror. Esto fue en el gobierno de Napoleón. Fouché, el radical, había conservado la cabeza, pero ahora tenía que desaparecer de la escena política. Esperó con paciencia entre bambalinas durante años hasta el tiempo de suavizar los amargos sentimientos contra él. Y luego abordó a los miembros del directorio y los convenció de su nueva pasión, que era reunir información. Se convirtió entonces en espía del Estado y realizó una excelente tarea y en 1799 recibió su premio al ser nombrado como ministro de la policía. Ahora no solo le permitían, sino le exigían que extendiera su red de espionaje hasta el último rincón de Francia. Una responsabilidad que reforzaría su natural habilidad de husmear y determinar de dónde soplaba el viento. En este caso, le dieron a él el poder como una gratificación, como un premio, como un regalo precisamente porque él realizaba bien su trabajo. Es decir, le dieron una dosis de poder con la habilidad que él había demostrado que era el espionaje para el gobierno. Esta es otra manera de poder llegar, de poder lograr cierto grado de poder. Luego tenemos el poder normativo, que es aquel que se acepta como una norma, como una legalidad no escrita y aceptada y usualmente influido por el entorno. Entonces, es el poder de la capacidad de generar normas en determinados espacios. Tenemos acá un ejemplo que es que el médico tiene el poder de poner unas determinadas horas de consulta en su actividad privada. Es decir, él puede decidir en qué horario puede trabajar en su actividad privada. Por ejemplo, si quiere trabajar los domingos, un día de asueto, etcétera, es su decisión. Ok. Tenemos otro ejemplo acá que nos dice las normas siempre han sido para los débiles, perdón, siempre ha sido que los débiles deben someterse a los fuertes y además consideramos que somos dignos de nuestro poder. Hasta ahora también ustedes consideran que lo éramos, pero ahora, después de calcular sus propios intereses, empiezan a hablar en términos del bien y del mal. Consideraciones de esa índole nunca han llevado a la gente a rechazar las oportunidades de engrandecimiento ofrecidas por una fuerza superior. Esto lo dijo un representante ateniense ante Esparta. Todo esto en la guerra del Peloponeso. Entonces, lo que trata de decir acá, que el poder normativo, es decir, de decidir qué va en la norma y qué no, esto es una expresión en el cual los débiles se van a someter a los más fuertes. Vamos a ver cómo esta idea ha ido mutando a través del tiempo y ahora nosotros no decimos que las normas están hechas por los más fuertes para poder someter a los más débiles. Las normas ahora se eligen por democracia, es decir, la mayoría. Puede que la mayoría estemos equivocados, pero la mayoría ha elegido. Recordemos lo que yo les mencionaba al principio de que el poder reside en el pueblo, y esto lo dice el artículo 86 de la Constitución, a diferencia de lo que nosotros encontrábamos antes, que el poder no era para el pueblo, el poder era únicamente para aquellos que podían dominar a los gobernados, que podían tener cierta influencia sobre los demás. Entonces, esta es una forma de poder administrar la norma. Y por último tenemos el poder carismático, que es el poder fundado en la capacidad de convicción que tienen determinadas personas para persuadir a otras personas mediante sus argumentos, su seducción y su encanto. Para esto creo que pude haber citado a Cleopatra, que ella es históricamente conocida también por utilizar el poder de la seducción para lograr cierta dosis de poder,
Pero vamos a ver esta historia. En 1814, el poder de Napoleón se había desmoronado y las fuerzas aliadas lo derrotaron. El gobierno el gobierno siguiente fue la restauración de la monarquía y el rey Luis XVIII, hermano de Luis XVI, ocupó el trono. Fauché, con el olfato de siempre alerta, sabía que Luis no duraría mucho en el poder y que ya no poseía el carisma que tenía Napoleón. Una vez más se dedicó a esperar fuera de escena y, en efecto, en febrero de 1815, Napoleón escapó de la isla de Elba y Luis XVIII entró en pánico. Sus políticas lo habían distanciado de la ciudadanía, que ahora aclamaba el regreso de Napoleón. Es decir, la gente prefería a Napoleón porque tenía mucha más popularidad, ya que Luis XVIII lo que había hecho era alejarse de la gente, o sea, trataba lo menos posible de poder interactuar con ellos. Entonces, Luis se volvió a ser el único hombre que consideraba que podía salvarlo, que era Fauché, un ex radical que había enviado a su hermano Luis XVI a la guillotina, pero que ahora era uno de los políticos más populares y admirados de Francia. Entonces, Fauché, sin embargo, no quería aliarse con un perdedor, de modo que denegó al monarca la ayuda que había solicitado, alegando que era innecesaria, y juró que Napoleón jamás regresaría al poder, a pesar de que sabía bastante bien que sucedería exactamente lo contrario. Poco tiempo después, por supuesto, Napoleón y su nuevo ejército popular marcharon sobre París. Por lo tanto, esta legitimidad de la que hablamos al principio, esta aceptación popular, esta aceptación por parte de todas las personas es sumamente importante. Puede que una persona no tenga la autoridad, no tenga la acreditación, podemos decirlo de alguna manera, de tener el poder, pero hay mucha gente que popularmente los apoya y que de alguna manera esta aceptación hace que la gente mantenga o le dé el poder a ciertas personas. Nosotros lo podemos ver en la actualidad, hay muchas personas que apoyan, por ejemplo, no quisiera hablar de política, pero es solamente un ejemplo. Repito, solo es un ejemplo. Mucha gente que apoya al gobierno precisamente por la única figura que está detrás de este partido que ha elegido a ciertos diputados, únicamente por esa figura y por el respaldo que le da esta figura a este partido o estas figuras que se han elegido para los diputados, etcétera, para las alcaldías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos como el carisma, como la popularidad, como la imagen también es sumamente importante, y esto nos ayuda a poder acceder a cierto grado de autoridad, a cierto poder. Entonces, con esto creo que ya finalizo el contenido de esta semana, ya que la próxima semana ya vamos a ir directamente a la teoría normativa, la teoría de la norma jurídica, y ya directamente vamos a comenzar a hablar de este tema. Había quedado pendiente, como yo les mencionaba, de que pudiéramos hablar respecto de lo que vamos a realizar en la clase presencial de esta semana. En este caso, yo les he colocado unas indicaciones que vamos, o más bien ustedes van a preparar para la sesión presencial al menos 3 fines o funciones que tenga el derecho, y los vamos a socializar frente a los demás compañeros. Es decir, vamos a ver si voluntariamente alguien quiere participar o si no, lo vamos a hacer a través del listado para que ustedes puedan socializar al menos 3 funciones o fines del Estado y que lo puedan explicar. No sé si alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna duda o pregunta que tengan al respecto de la actividad? Solo que sería mañana, ¿verdad? Sí, la clase sería mañana. Ya ahí les coloqué también el aula, básicamente la misma aula donde vamos a trabajar, pero ya tiene ahí definido el horario y el aula. Sería el día de mañana de 7 a 8:50 en el aula JGN203. No sé si tienen dudas o más preguntas.
La clase grabada, licenciada, ¿dónde la vamos a poder ver? Ahorita antes, La- digamos, hoy. ¿Cómo? ¿Esta clase dónde la pueden ver? Sí, sí. Ok, en el mismo link ustedes pueden buscar la grabación, ahí mismo les va a aparecer. En todo caso, yo ya estoy subiendo las clases a YouTube y cuando ya me puedan cargar los videos, les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan recibir posteriormente. Y así ustedes lo pueden ir revisando las clases. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda. Permítanme. En el caso de cómo vamos a trabajar mañana, creo que lo más viable es que podamos trabajar todos dentro del aula, sin embargo, o sea, hacerlos venir a todos. Pero el problema es lo que estábamos hablando en la clase anterior, en el cual, por ejemplo, las primeras personas de la lista tendrían que venir más temprano que los demás. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos ir trabajando por grupos, es decir, tratar de ir avanzando lo más rápido que se pueda para tener parte del grupo en el aula, que me digan esas 3 funciones o fines del derecho y posteriormente vayan saliendo y después se vayan incorporando los demás. Y de esa manera podemos hacer que vengan todos y a la vez podemos cumplir con la actividad que se va a realizar. Ok, y alguien más me pregunta por qué no nos envía el link del video que dio acá por el grupo de WhatsApp. Ok, ya se lo voy a mandar, permítanme. Ahorita se los envío. Es básicamente el link de la llamada. Así que ahí está. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. De hecho, si ustedes van ahí en la plataforma, en el link de la llamada de la semana anterior, ahí van a encontrar el video. La razón por la que les he dejado todavía el link no es solamente para que entren a la llamada a escuchar la clase. También ahí en la conversación está el link de la sesión grabada. Ahí disponen ustedes perfectamente de la grabación de la clase. Ahí lo pueden revisar. Ah, ok, perfecto. Entonces yo le voy a enviar solo que me dé sus nombres o sus apellidos y yo le voy a escribir para poder enviarle la sesión grabada. Ok, Catherine, me voy a comunicar con usted para poder enviárselo. Está bien, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. Ok, creo que hay alguien escribiendo en el chat. Vamos a esperar un momento. Sí, Catherine, sobre eso ya me voy a comunicar con usted para ver de qué manera se puede poner al día con las actividades. Bueno, lo que podemos hacer entonces es que le voy a mandar las grabaciones, voy a ver si se las puedo cargar en el grupo de WhatsApp para mandarles directamente el video, es decir, la grabación como tal. Perfecto, sí, ya pasé asistencia, la pasé al principio de la clase. Las diapositivas yo ya se las voy a cargar en la plataforma porque inicialmente únicamente teníamos el contenido de la semana, es básicamente lo mismo, pero se las voy a cargar ahí en la plataforma para que ustedes la puedan ver. Ok, creo que hay alguien escribiendo en el chat, vamos a esperar un momento nada más. Ok, quienes hacen falta en la asistencia, por favor, colóquenme sus apellidos aquí en el chat y yo los voy a agregar al final de la sesión. Ok, a los que hace falta, por favor, coloquen ahí sus apellidos y yo los voy a agregar. Si ya no hay más preguntas sobre la actividad que vamos a realizar mañana, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Yo quedo pendiente con ustedes en lo que resta del día de poder enviarles las grabaciones, los videos como tal, al grupo de WhatsApp. Espero poder cargarlos por la extensión precisamente del video, o si no, voy a hacer todo lo posible por
que me terminen de cargar ahí en YouTube para poder enviarles el link. Así que creo que nos vamos a quedar hasta acá. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, pasen feliz día. Que pase feliz día, licenciada. Gracias, igualmente.